Ya habíamos mandado, fíjate que en este reporte alguna información que nos han pedido y que nos enfoquemos en esta parte, en el principio de lo que hay detrás de la información, el reporte que hemos recién publicado. En el contexto de lo que es la desaparición de ya más de 40.000 millones de dólares en El Salvador en el periodo del 89 al 2009, eh, cabe destacar algo bastante concreto que nos han mencionado acá. Se lee Infocentros y el Gran Saqueo, en donde los millonarios y multimillonarios élites dueñas del país, a través de este saqueo, se hicieron todavía más poderosos. Mira lo que dice acá, dice que la asociación Infocentros, integrada por funcionarios y personas del sector privado, recibió una cantidad excesivamente millonaria de los impuestos de los salvadoreños. Dinero que va y cuenta ya como parte de la deuda externa. Por eso precisamos y establecemos que la deuda externa no debe de ser pagada por el pueblo salvadoreño. La deuda externa no la adquirió el pueblo salvadoreño. La deuda externa se ha firmado en complicidad con los grandes bancos del mundo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, en complicidad con la Embajada de Estados Unidos y las élites dueñas de el país, junto con sus respectivos empleados, o sea, entre paréntesis, los funcionarios públicos de presidentes, ministros, etcétera, obviamente incluyendo a los que en términos de estas cantidades de dinero son los que están en la escala menor, ¿no?, de esta categoría de supermafia, que son en este caso los miembros de la asamblea. Nos dice acá que entre 1999 y 2009 aparecieron en El Salvador los llamados infocentros, que aparentemente servirían para que la población conociese las bondades de Internet. Hasta hoy, 2016, esto nunca existió, tal y como se había programado. Menos conocido es que los responsables del proyecto recibieron un préstamo de millonadas de dólares públicos. Esto fue lo que se obtuvo de las privatizaciones. Y oiga bien que esto fue una triple fuente de saqueo, porque las privatizaciones, además de haberles dejado esa millonada a esa élite económica, además de eso, todavía el dinero que recibieron de la venta, en este caso de Antel, se la distribuyeron entre ellos mismos bajo la bandera de que iban a fundar estos, entre comillas, infocentros. Esto nunca se le devolvió al Estado. 2 años después de la privatización de Antel, ya sabe usted, Administración Nacional de Telecomunicaciones. Acuérdese que por eso ahora hay tanto celular en El Salvador, porque se distribuyeron entre ellos esta entidad que era pública. Imagínese usted hoy con todo este dinero que estuviera entrando para el Estado. Imagínese cómo estuvieran las escuelas, los hospitales, las carreteras. Imagínese que El Salvador entonces ya fuera un país
desarrollado, industrializado. Bueno, luego después de la creación después de esta privatización se crea ahí, como lo mencionamos a mediados del 99, el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización. Con él se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre las que destacan los centros comunales de información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la información mediante la construcción, establecimiento y gestión de centros comunitarios de información en todo el país. En todo el país tendría que haber, en el caso de estos fondos, acceso al Internet. Fíjese bien. Tendría que ser el país que no tuviera ninguna esquina que no quedara sin Wi-Fi. Apenas 4 meses antes de la creación de este fondo, se constituye la Asociación Infocentros Privada sin ánimos de lucro y formada por representantes del sector privado y un número de funcionarios. Crean entonces ellos su propia entidad como instrumento de absorción de todos estos millones de dólares y dejan al pueblo absolutamente sin nada. Sin Antel, sin infocentros, sin internet y ellos más poderosos. El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Davó, importante que conozca todos estos nombres, designó un comité consultivo integrado por 5 funcionarios y 2 miembros de FUSADES. Esta entidad, acuérdense ustedes que la creó Estados Unidos en 1983 como un organismo de control de la Agencia Central de Inteligencia en las áreas de economía, por supuesto, y desarrollo, para establecer quién ejecutaría el proyecto. Decidieron que la Asociación Infocentros era la única entidad adecuada en todo el país y recomendaron su contratación para poner en marcha a los mencionados centros. Usted se pregunta, ¿cómo logra un contrato de esta envergadura una asociación con apenas 4 meses de vida? Haga la pausa. Usted haga la pausa y contésteme. Se presupone que cualquier organismo que gestione 10 millones de dólares, por lo menos, que vienen de las arcas del Estado, habría tenido que demostrar su capacidad para administrar dicha cantidad. Infocentros no necesitó ni siquiera participar en una licitación o concurso público porque se le adjudicó el proyecto directamente. Señora embajadora, pregunta, ¿por qué no ha esclarecido usted este caso de corrupción? ¿Por qué no ha pedido prisión para estas aves de rapiña que siguen terminándose al país? Señora embajadora, ¿por qué le da más énfasis a la militarización y al Triángulo del Norte que a la persecución de todos estos parásitos que siguen destruyendo al país? Bueno, el reporte sigue y dice que sorprendentemente demostrar la capacidad económica no era uno de los criterios de selección requeridos por el fondo. De haberlo sido, Infocentro jamás habría resultado asignada, puesto que a finales del 99 era insolvente. El fondo patrimonial llegaba a los 186 dólares, según recoge un informe del Departamento de Auditoría Interna elaborado por el Banco Central de Reserva. Tampoco la falta de experiencia fue un problema. La asociación se excusó, afirmando que habían transferido conocimiento del proyecto conectándonos al futuro
y que recibían asesoría de la Red Científica Peruana, Internet Perú, a la que desembolsaron $1.650.000 por una consultoría. Según informes posteriores, el monto fue realmente desproporcionado respecto a los costos normales. Se habla incluso de un extracosto de más de $1 millón. ¿Dónde está este dinero, señora embajadora? Pedimos que siente a su fiscal a pedirle cuentas de esto. Y así continúa el reporte. El fondo y la asociación Infocentros firmaron un contrato por la que ésta recibiría un préstamo de $10 millones, lo que ya mencionamos anteriormente, sin intereses, con periodos de gracia de hasta 3 años. A cambio, la organización se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales, conocidos popularmente como Infocentros. Durante los años posteriores apenas se superaron los 40 y para ya el 2009 solo quedaban 9. ¿Dónde está el dinero? Algunas personas parecen tener el don de la ubicuidad, dice acá su reporte. Controlan desde organismos públicos los fondos que reciben las entidades privadas en que ellos participan. Esta práctica no fue ajena a Infocentros. Nos da usted este ejemplo que vamos a mencionar acá de la señora de la delgada línea, dice, entre lo público y lo privado. Esta señora de Gavidia, Yolanda Mayora de Gavidia, ex ministra de Economía durante el señor Saca. El señor Saca en estos momentos, en teoría se encuentra detenido, en la práctica no sabemos si eso, hasta dónde eso es real. Entonces, esta señora que se desempeñó como fundadora y miembro de la Junta Directiva de Infocentros, algo que no impidió su participación por un tiempo en lo que ya llamamos el BMI. Sigamos mencionando estos nombres porque son importantes. Mire lo que dice aquí. Otros socios fundadores que también pasaron por la política fueron María Cecilia Gallardo de Cano, que fue la ministra de Educación en el gobierno de Armando Calderón Sol. Se preguntará usted cómo es que una ministra de Educación al mismo tiempo también estuviera haciendo parte de esta repartición de dinero del erario público. ¿Cómo? ¿Por qué? Y cómo el señor Armando Calderón Sol, quien era el presidente de ese tiempo, permitió esta práctica. O la señora Mirna Graciela Líbano de la Torre de Márquez, que fue ex ministra de Planificación bajo la administración de al que todos le llaman el principal capo del Salvador, el señor Alfredo Cristiani. En marzo de 1999, una reestructuración convirtió a Nicola Ernesto Angelucci en presidente de Infocentros, lo que mencionábamos anteriormente. Esto fue una violación a los estatutos de la asociación porque estos establecían que la junta directiva solo podría estar constituida por miembros fundadores. Él no lo era, aunque allí sí se sintiera como en casa. Esto lo dice el reporte. Al fin y al cabo, la sede de la asociación se ubicó en un inmueble que pertenecía a su madre. Imagínese usted. El arrendamiento se formalizó en julio de 1999 por $90.000 por 3 años. Además, se emplearon casi $100.000 del proyecto para mejoras del local. Pero no terminan aquí los posibles conflictos de intereses de Nicolás Angelucci. En el año 2000 pasaría no solamente a presidir la asociación, sino también al mencionado BMI, lo que ya les explicamos. Terminemos entonces, porque hay mucho más material. El BMI transfirió a Infocentros más de 4 millones a través
de convenios de prestaciones.